A ver, bueno, ahí está. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Siguiendo con la serie de webinars que estamos llevando con el equipo de la comunidad ágil. eh, Nuevamente, hoy le tenemos a Andrés, que nos va a hablar un poco de agilidad empresarial. Y bueno, sin mucho preámbulo, quiero darle la palabra a Andrés para que él se presente. Y bueno, yo le voy a estar asistiendo acá en el chat. ¿Qué les parece a todos? ¿Qué les parece a todos si durante la charla, si hay dudas, escriben en el chat y al final lo vamos a ir respondiendo con Andrés? Vamos a hacer, la idea es también que al final hagamos micrófono abierto y podamos responder consultas. Andrés seguro va a dejar sus datos y bueno, Andrés, contigo la presentación. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Fornerot. Soy dueño de este instituto que se llama Agile Institute, que va a estar comenzando a dar Arranque nomás. entrenamiento en Asunción, en Paraguay, a partir del mes de junio. Y bueno, voy a dar esta noche una charla de agilidad empresarial. Primero me voy a presentar. Eh, Esperen que no me está funcionando acá la presentación. Ahí está. Bien, tengo más de 20 años de experiencia profesional. Soy argentino. Trabajé durante 10 años en áreas de TI en Argentina, en una aseguradora que pertenece al grupo Sancor Seguro, que es el grupo asegurador número uno en Argentina. Prácticamente del año 2000 al año 2010 me desempeñé en el área de TI. Después salí del área de TI y comencé a transitar por algunas áreas del negocio. Trabajé como jefe de proyectos estratégicos, jefe de planeamiento y control de negocios internacionales. Y en el año 2015 me ofrecieron venir a Asunción, a Paraguay. Yo ya conocía Asunción por haber estado trabajando en negocios internacionales. Me ofrecieron el puesto de gerente de administración y finanzas y acepté. Me gustaba Asunción, ya conocía, me gustaba, la verdad que me gustaba mucho. También me gustaba el desafío y trabajé durante 3 años como gerente de administración y finanzas en una aseguradora acá local, que es Sancor, y luego comencé a trabajar como gerente de operaciones y tecnología. Dentro de mi trayectoria académica, yo soy un apasionado por, digamos, estar constantemente aprendiendo nuevas cosas y estar constantemente formándome y progresar. De profesión soy ingeniero en sistemas, tengo algunas maestrías y algunos posgrados, hice un MBA en Administración de Empresas en Argentina, un MBA en Transformación Digital con un instituto la Universidad de Murcia de España, una maestría en Finanzas y Control de Gestión aquí en Initiatives. Hice posgrados en Dirección de Sistemas, Dirección Financiera y Dirección Estratégica en Argentina. Gestión de proyectos también, no llegué a certificarme como PMI, pero tengo la formación y también hice coach ontológico, entre otras cosas. Me estuve capacitando bastante también en todo lo que tiene que ver con certificaciones en agilidad en términos generales, o sea, no solamente agilidad empresarial, sino también agilidad a nivel de equipos. Eh, Algunas de las certificaciones son las que están aquí en pantalla. Me certifiqué como Safe 5 Agilis en Brasil. Estoy finalizando lo que es Enterprise Business Agility Strategies y Agile Health Facilitator. Y también me certifiqué como Scale Professional Scrum y entre otras cosas también como Scrum Master, Scrum Product Owner, eh, Flight Levels Architect, etcétera, etcétera. Son algunas certificaciones, todas tienen que ver con agilidad empresarial y agilidad a nivel de equipos, y lo que está bueno es que, digamos, haber visto varios marcos, varias metodologías, te permite de alguna manera entender lo que hay detrás de los marcos, o sea, la filosofía que persigue agilidad empresarial, que es un poco lo que voy a compartir con ustedes en la charla de hoy. Bien, en la charla vamos a arrancar primero con un poquito de historia. Yo sé que en términos generales a la gente mucho no le gusta la historia, a mí en lo particular no me gusta, pero para poder meternos dentro de lo que es la temática de agilidad empresarial, tenemos que hacer un poquito de historia, va a ser muy breve. Vamos a arrancar con el siglo XX. El siglo XX es lo que fue el siglo pasado, desde el 1900 hasta el año 2000.
donde básicamente tenemos que hablar del reinado de los modelos predictivos. Entiendo que la mayoría son todos agilistas y conocedores del tema. Esto los debe llevar a pensar en el modelo clásico Waterfall para el desarrollo y el diseño de proyectos. Básicamente los modelos predictivos hablan de que lo que se trata de hacer es, digamos, a través de un relevamiento inicial y a través de análisis de variables, uno trata de predecir escenarios futuros. Se usa mucho también para todo lo que tiene que ver con estrategia empresarial y también para identificar riesgos y poder mitigarlos. Brevemente les cuento algunas cositas que son importantes, que nos van a llevar a lo que es agilidad empresarial. ¿Quiénes fueron los principales aportantes a todo lo que tiene que ver con administración de empresas? Frederick Taylor fue uno de los mayores aportantes a principios del siglo XX. Sus mayores aportes tienen que ver con el planeamiento dentro de las empresas. Los obreros en ese momento venían de un trabajo bastante artesanal, y él lo que empieza a introducir es la posibilidad de realizar planificación dentro de las empresas, también la posibilidad de que los obreros se preparen y no se vayan armando sobre la marcha, sino que tengan una capacitación previa para adquirir habilidades para poder desenvolverse. Introduce lo que tiene que ver con el control del trabajo para asegurar esa planificación, y la ejecución sectorizada y dividida en funciones dentro de las empresas. Otro de los aportantes fue Henry Fayol, que fue bastante contemporáneo a Frederick Taylor. Su mayor aporte tiene que ver con digamos, los niveles de jefe, mandos medios, gerentes y directores, y el mayor aporte tiene que ver con lo que todos conocemos dentro del enfoque de administración como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. ¿Sí? ¿Qué es la administración? Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Seguidamente tenemos a Henry Ford, que es el dueño de Ford Motor Company, que es posterior a los anteriores, a Frederick Taylor y a Henry Fayol. Su aporte principal tiene que ver con darle salarios un poco más altos a los empleados, a los obreros. Es como que los empieza a tener más en cuenta. Hasta ese momento los obreros eran una mera pieza más dentro de toda la maquinaria que eran las industrias y las empresas en ese momento. Henry Fayol les da un poquito más digamos, de entidad y sube sus salarios, no solo para que tengan una motivación extrínseca, sino también para que con ese salario los obreros puedan adquirir los vehículos que se desarrollaban dentro de la empresa de él. Y también lo que introduce es la cadena de montaje de ensamblado en la fabricación de los vehículos. El otro de los personajes importantes del siglo XX es Taiichi Ohno, que se mencionó en la webinar de la semana pasada cuando se habló de Lean. Taiichi Ohno es el padre del sistema Toyota de producción, que a mediados del 1900, aproximadamente 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, introduce algunos aportes como es el sistema Toyota de producción, lo que conocemos también como Just in Time, que es el sistema de gestión de producción, que permite producir lo que el cliente quiere y entregarlo en la cantidad que el cliente quiere y en el momento que el cliente quiere. También otro de los conceptos que introduce es TQM, que es Total Quality Management, o gestión total de la calidad, que es lo que todos conocemos como mejora continua o mejora de la calidad dentro de las empresas. Y otros dos puntos muy importantes son, le da la posibilidad a los obreros de que tengan voz y votos dentro de las empresas. ¿Sí? Hasta ese momento, como decíamos, los obreros eran una mera pieza más dentro de toda la maquinaria de la empresa, no tenían voz y voto. Acá le da la posibilidad a los obreros de que puedan parar la línea de producción cuando identificaban alguna pieza que estaba defectuosa. ¿Sí? Eso es algo muy importante que tenemos que rescatar. Y el otro punto que introduce es que empieza a entender y a escuchar a los clientes. La voz del cliente es otro concepto que surge de Taiichi Ohno. Bien, como para resumir este periodo del siglo XX, lo que podemos decir es que estas organizaciones, que son organizaciones que se las llama organizaciones tradicionales, se caracterizaban por lo siguiente: rigidez y microgerenciamiento, tradición y conservadurismo, el énfasis en la jerarquía, o sea, eran organizaciones piramidales, donde las decisiones se tomaban 100% en la cúspide.
Las decisiones individuales se tomaban, como decía recién, en la cúspide, no eran colaborativas, la lealtad de los funcionarios era al departamento, los gerentes y los líderes eran fundamentalmente técnicos, y el foco estaba 100% puesto en la ejecución y en la eficiencia, ¿sí? Estas son organizaciones que se denominan organizaciones tradicionales. Muchas de estas características estoy seguro que la mayoría de ustedes las ven hoy en día aún en las empresas en las cuales les toca trabajar, ¿sí? Vamos a ir viendo de a poco cómo esto va a ir variando hasta llegar a lo que es agilidad empresarial. El mindset de estas organizaciones se considera como un mindset mecanicista, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de organización, hablamos de la máquina. Es decir, estas empresas son máquinas, donde adentro tienen engranajes y los obreros forman parte de ese engranaje. Cuando hablamos de personas, en este caso estamos hablando de recursos, otra vez, son piezas los recursos, no tienen ni voz ni voto. El control genera un montón de burocracia dentro de las organizaciones y se hace 100% para verificar que los empleados estén haciendo lo que realmente se planificó. Y el líder es un jefe, un gerente, generalmente técnico, ¿sí? Bien, con eso cerramos el capítulo del siglo XX y pasamos al siglo XXI. El siglo XXI se caracteriza por el reinado de los modelos adaptativos. Entiendo que la mayoría esto lo lleva a pensar, digamos, y a ver metodologías que son más actuales y que todos conocen, como por ejemplo Scrum, ¿sí? Cuando hablamos de modelos adaptativos, estamos hablando de modelos que permiten de alguna manera entender el contexto, entender lo que yo quiero desarrollar, diseñar, construir, y planifico, pero planifico con iteraciones cortas. ¿Por qué? Porque considero que el contexto va a ir cambiando y esas iteraciones cortas me permiten a mí ir adaptándome a los cambios que se van produciendo en el contexto, ¿sí? Bien, el contexto actual, esta es una palabra que yo creo que la mayoría conoce ya, pero es necesaria repasarla. El término y el concepto de VUCA. El contexto actual es un contexto VUCA. Este concepto surge en el año 1990 a través del ejército de los Estados Unidos para de alguna manera describir el contexto que se vivía en ese momento desde el punto de vista bélico, ¿sí? El contexto VUCA se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Cuando hablamos de volatilidad, por ejemplo, nos referimos a, en Argentina, por ejemplo, es muy común que los precios de los productos, de los servicios, varíen de un día a otro, sobre todo cuando hay situaciones de incertidumbre como las que se están viviendo ahora. Ahí estamos hablando de volatilidad, ¿sí? Volatilidad de los precios. Con respecto a la incertidumbre, bueno, la situación actual que todos estamos viviendo relacionada con la pandemia es un contexto de incertidumbre. O sea, no sabemos lo que va a pasar o las decisiones que se van a tomar, ya sea a nivel de gobierno o a nivel de las empresas donde trabajamos, dentro de 1 o 2 o 3 semanas. Con respecto a la complejidad, hablamos de complejidad cuando existen variables, muchas variables, todas conectadas, y yo tengo que tomar, el CEO o el líder tiene que tomar una decisión en relación a todas esas variables, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que tiene filiales en distintas partes del mundo. Una filial en China, una filial en Madrid, una filial en Estados Unidos, una filial en México, una filial en Brasil y en Argentina y acá en Paraguay. Si el CEO o el líder de la empresa tiene que tomar una decisión en este contexto de incertidumbre, es muy difícil, ¿sí? Y por último, la ambigüedad. La ambigüedad tiene que ver con, yo tengo que tomar una decisión, un líder tiene que tomar una decisión y no está muy claro lo que es causa y efecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decidir salir de la cuarentena y abro las puertas para que todo el mundo salga a la calle, yo no sé si eso va a ser peor o va a ser mejor. Se habla de que los latinoamericanos tienen como más resistencia al coronavirus. Quizás salen todos al mismo tiempo y no pasa nada, o quizás salen todos y el contexto empeora, ¿sí? Hay más contagio. Pero no está muy clara quizás la decisión, la causa con el efecto, ¿sí? En términos generales, en un contexto VUCA, tenemos que tener en cuenta cuánto sabemos de la situación y por otro lado, si la decisión que yo voy a tomar, yo puedo predecir los resultados que eso va a generar, ¿sí? Relacionado con el contexto VUCA, en el año 2007, este señor Bob Johansen
introduce lo que se llama VUCA Prime, que básicamente es una manera de contrarrestar los riesgos asociados al contexto VUCA. Entonces dice que ante una situación de volatilidad, como lo que hablábamos antes de variación de precios, con visión el líder puede tomar decisiones, ¿sí? Cuando hablamos de visión, hablamos de que el líder tiene claro hacia dónde está yendo su empresa, hacia dónde está yendo su equipo, y con ese foco, con ese norte, va a tomar decisiones independientemente de la volatilidad, en este caso de los precios como hablábamos recién. En un contexto de incertidumbre, lo que tiene que hacer el líder es tratar de juntar la mayor cantidad de información posible y rodearse, si es posible, también de gente experta, como para poder tomar decisiones. En un contexto de complejidad, un líder lo que tiene que hacer es tratar de poner el foco en las 3 o 4 o 5 variables principales que le permitan analizar la situación y tomar una decisión. Es decir, lo que tiene que tratar de hacer es simplificar, ¿sí? Y en un contexto de ambigüedad, un líder tiene que ser lo suficientemente ágil, o su equipo tiene que ser lo suficientemente ágil como para poder, ante los distintos escenarios de resultado, de efecto, digamos, de la decisión que tomó, poder moverse con su equipo o con su empresa de un escenario a otro, ¿sí? Por eso se dice que la agilidad es la que contrarresta esta variable de ambigüedad. También los líderes, en cada uno de estos escenarios de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, tienen que tener ciertas cualidades. En un escenario de volatilidad, un líder que tiene clara la visión tiene que ser un excelente comunicador, ¿sí? Porque tiene que comunicar a todo su equipo hacia dónde vamos. En un escenario de incertidumbre y de entendimiento por parte del líder, una de las cualidades que tiene que tener el líder es la empatía, para empatizar con su equipo y también con el entorno. En un escenario de complejidad, una de las cualidades que tiene que tener el líder al buscar la simplicidad es la transparencia, llevar transparencia y claridad a todo su equipo. Y en un escenario de ambigüedad, donde va a utilizar agilidad para moverse entre un resultado u otro, lo que tiene que tener el líder es flexibilidad. Si el líder es rígido o conservador o tradicional digamos, es muy poco probable que pueda tomar buenas decisiones o obtener buenos resultados en ese contexto. Por otro lado tenemos lo que se llama cinefin. Cinefin viene de una palabra galesa, es una palabra galesa. Este es un marco, inventó este señor que se llama Dave Snowden, que lo que permite es, digamos, guiar la toma de decisiones dado determinados escenarios, ¿sí? O determinados contextos. Entonces, tenemos cada uno de los cuadrantes con un contexto diferente, con distintas complejidades, por decirlo. Por un lado, en el escenario inferior derecho tenemos el contexto simple, ¿sí? Donde todo está bastante claro y yo tengo muy claro la causa y el efecto de las decisiones que yo tomo. Arriba tenemos un escenario complicado. Un escenario complicado puede ser, digamos, no sé, no me viene ahora a la mente algún escenario complicado. Puede ser, por ejemplo, un problema de performance en un software, ¿sí? Donde yo con quizás buenas prácticas o con expertos puedo, realizando análisis, poder tomar decisiones, ¿sí? Acerca de ese problema de performance que tiene el sistema. Tenemos escenarios complejos. Escenarios complejos son escenarios donde quizás no se han dado nunca, ¿sí? Se dan por primera vez. Y el líder en ese escenario no tiene una receta o una guía para ir a apoyarse y tomar decisiones, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer en estos casos es experimentar, ¿sí? Y en función a los resultados, ir moviéndose. Y tenemos el escenario de caos, que el escenario de caos generalmente se suele dar, por ejemplo, en guerras, o también puede haber sido un escenario de caos al inicio de la pandemia, donde no hay tiempo para nada y los líderes lo que tienen que hacer es actuar. En el medio de todo esto tenemos el escenario de desorden, donde el líder lo que tiene que tratar de hacer es llevar claridad para ver, salir de ese lugar de desorden y ver en cuál de estos cuadrantes se ubica, ¿sí? Bien. Siguiendo con esta línea de pensamiento,
y relacionándolo con el siglo pasado, en pantalla podemos ver que tenemos hasta el año 2000, el año 2000 se produce como un quiebre, ¿sí? Hasta el año 2000, lo que se requería desde el punto de vista del liderazgo era el gerenciamiento, ¿sí? Y el foco estaba generalmente puesto en la eficiencia, ¿sí? Acuérdense que hablábamos de empresas u organizaciones tradicionales, donde las personas eran una pieza más dentro de la maquinaria, y el foco estaba puesto en la eficiencia y en producir todo lo que se pueda producir en masa. A partir del año 2000 se produce una disrupción que básicamente tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Y el escenario empieza a ser un escenario de incertidumbre, y es lo que denominamos como contexto VUCA. Y se empieza a requerir ya no gerenciamiento, se empieza a requerir liderazgo, ¿sí? En un contexto y en un escenario VUCA, lo que se necesita es liderazgo. Y el líder con la capacidad y las cualidades para poder moverse en distintos tipos de contextos, ¿sí? Bien, siguiendo con el relacionamiento de distintas variables y distintos conceptos, tenemos modelos predictivos, siglo pasado, modelos adaptativos, siglo XXI. Tenemos lo que es Industria 4.0, que creo que la mayoría conoce o escuchó hablar en algún momento. La Industria 4.0 surge aproximadamente a partir del año 2010, un poquito más adelante, y dentro de lo que es Industria 4.0 podemos mencionar a todo lo que tiene que ver con impresión 3D, inteligencia artificial, drones, Big Data, Analytics. Otra vez está 100% relacionado a la disrupción tecnológica, ¿sí? Siguiendo digamos, con el razonamiento, tenemos modelos predictivos, siglo pasado, tenemos Management 1.0, Management 2.0 y Management 3.0. Creo que la mayoría escuchó hablar de Management 3.0. El Management 1.0 básicamente tiene que ver con lo que pasaba en el siglo pasado, donde las decisiones eran tomadas de manera centralizada, los obreros no tenían voz y voto dentro de las empresas, y eran considerados una pieza más dentro de la industria. En Management 2.0, que se empieza a dar aproximadamente a mediados de 1900, dijimos antes que Taiichi Ohno es el que empieza a darle un poquito de voz y voto a los obreros, cuando le permite parar la línea de producción. En Management 2.0 se empieza a considerar a los obreros, a las personas, a los funcionarios como capital humano, se empieza a hablar de capital humano, y que las personas son lo más importante dentro de las empresas, pero aún sigue la jerarquía y la pirámide dentro de las empresas, donde las decisiones más importantes se toman al más alto nivel. Y con respecto al Management 3.0, este es un concepto que surge en el año 2007 aproximadamente, de la mano de Gürgen Apelo, donde le da la posibilidad a los equipos, a las personas que componen a las empresas, de tomar decisiones dentro de las empresas. Es decir, trata de llevar autonomía a los equipos de trabajo, ¿sí? Y los líderes se transforman en líderes siervos, en este caso, que lo que hacen es apoyar a los equipos de trabajo. Se transforman en facilitadores y en coach de los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo, que son los que están en la diaria, en la punta, son los que toman las decisiones de manera colaborativa, ¿sí? Esto es algo que se está viendo en algunas empresas, como por ejemplo Sapos. Realmente son empresas de la cuarta revolución industrial, que quizás todavía en Latinoamérica muchas no hay, ¿sí? Bien, hablemos de los sistemas adaptativos complejos. Las empresas, a partir del año 2000, sobre todo las más evolucionadas, comienzan a ser considerados, no solo las empresas, sino también, por ejemplo, la sociedad o, por ejemplo, los organismos vivos, son considerados sistemas adaptativos complejos, donde un sistema adaptativo complejo está compuesto por muchas partecitas que interactúan entre sí, y donde el entendimiento de cada una de esas partes muchas veces no permite lograr el entendimiento del todo, ¿sí?
por ejemplo, si hablamos de las empresas, la empresa está compuesta por un montón de variables, un montón de aristas, y el entendimiento de cada una de esas partes muchas veces no permite entender lo que el todo está generando, ¿sí? La empresa, como un sistema adaptativo complejo, lo que hace es generar información para el contexto de manera continua. A su vez, ese contexto interactúa, aquí podemos tener a los clientes, a la sociedad, ese contexto interactúa entre sí y genera una retroalimentación para el sistema, que en este caso son las empresas. Las empresas vuelven a generar una retroalimentación para los clientes, para la sociedad. Esa información puede ser positiva, o ese feedback puede ser positivo, o puede ser negativo, y esto es un ciclo, digamos, interminable y continuo. Como sistemas adaptativos complejos tenemos los seres vivos, los seres humanos, tenemos a las empresas, la bolsa de valores puede ser otro sistema adaptativo complejo, la sociedad es otro sistema adaptativo complejo. Bien, entonces, ¿las empresas son máquinas o son organismos vivos, adaptativos y complejos? Decíamos que esta característica de ser, digamos, máquinas, está más asociada a lo que pasó en el siglo pasado, ¿sí? Y lo que está pasando ahora, sobre todo con la disrupción tecnológica, es que las empresas comienzan a ser consideradas como sistemas vivos, adaptativos y complejos, ¿sí? Que lo que hacen es percibir el entorno, responder a lo que sucede en el entorno, adaptarse y continuar operando, ¿sí? En un ciclo de alguna manera virtuoso. Si hablamos de empresas, digamos, actuales, y con ese tipo de características, tenemos que mencionar a Uber, Airbnb, Skype, Amazon, Google, Netflix, Facebook, que son empresas, en su mayoría, de este siglo, ¿sí? ¿Qué les parece que tienen en común todo este tipo este tipo de empresas? Me gustaría que en el chat, Hugo, si me ayudás, eh, podamos ir, digamos, viendo las opiniones de la gente a ver qué les parece que tienen en común este tipo de empresas. Sin problema, Andrés. Te doy retorno. Pueden ir escribiendo, yo le iré leyendo, Andrés. Sin problema. Dale, Yo sumo uno ya, ya que tengo el micrófono. Que son dale, empresas innovadoras, que buscan innovar. bien. ¿Qué más? ¿Qué más les parece que tienen en común? A ver, no estoy viendo nadie. A ver, colaborativas, dice Félix Varela. Colaborativas, bien. ¿Qué más? Aprovechan la tecnología, dice envíame por correo. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Algo más? Eh, flexibilidad en sus procesos, William Espinosa. Buenísimo. Bien. Datos como uno de sus activos principales. Está bueno ese, Andrés, me gustó ese. Agilidad, ¿Quién dijo eso? dice ¿Quién Sebas. mencionó eso? Sebas, El de Sebas. datos. Datos Ah, como sí. uno de sus activos principales. Uf, qué bueno está eso. Hijo. Ok. Bien. O sea, ya lo que mencionaron básicamente describe bastante y coincido con todo lo que están diciendo. En términos generales, lo que podemos decir es que estas empresas se caracterizan obviamente por la tecnología, ¿sí? Que forman parte de su core, de su negocio. Se caracterizan por los datos, el manejo de los datos hacen al negocio en sí, ¿sí? Cuando estamos con Netflix continuamente nos está mostrando cuestiones relacionadas a mi experiencia y mi interacción con la plataforma, ¿sí? Lo mismo pasa con Airbnb, lo mismo pasa con Google, por ejemplo, ¿sí? Y hay otra cosa que creo que nadie mencionó todavía, que tiene que ver con el foco en el cliente, ¿sí? Son empresas que están continuamente escuchando el entorno y escuchando a los clientes, ¿sí? Es un poco lo que veíamos recién, sistemas adaptativos complejos. Son sistemas que están entendiendo lo que está pasando en el contexto, ¿sí? Es un poco lo que introdujo Taiichi Ohno a partir de 1950. Ahora, veamos este comparativo. Tenemos Airbnb, que fue fundada en el año 2008 con una valoración de 25 billones de dólares. Tenemos Marriott, fue fundada en 1927, en el siglo pasado, con una valoración de 21 billones de dólares.
Y tenemos Expedia, que fue fundada en 1996, un poquito más reciente a Marriott, con una valoración de 12 billones de dólares. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre Marriott, que tiene casi 100 años de antigüedad, de vida, digamos, y Airbnb, que tiene 8, 12 años. ¿Sí? Eh, ¿Por qué creen que Airbnb no se le ocurrió a una cadena hotelera como Marriott, por ejemplo? ¿Y qué características diferentes ven entre Airbnb y Marriott? Si pueden colocar en el chat. ¿Puedes repetir la pregunta, Andrés, por favor? O sea, ¿por qué creen que Airbnb no se le ocurrió a una cadena hotelera como Marriott, por ejemplo? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, en serio. Por qué será que dice Diego, por los costos fijos? Buen punto eso, Andrés. Muy buen punto. Bien. ¿Qué otra cosa? Yo calculo que, ay, perdóname, que ya que tengo la posibilidad de hablar, yo calculo que eh, el Marriott, creo que una cadena de hoteles, estaba muy enfocado en su negocio, su core business, que era el mejor servicio, pero no ampliaban su horizonte, ¿verdad? Para ver qué más podrían ofrecer. Sigo leyendo. David Flores dice, Sí, no pensaban globalmente. Uf, ahí está, me encanta esa respuesta. Ever Morínigo, por el alcance que tiene la empresa a través de la tecnología y se lucra más y más fácil con la intermediación, ¿sí? Como intermediarios. Y Orlando Pérez, porque son paradigmas diferentes. Me gustó también esa bien. respuesta. Me gustó Bien, bastante. me gustan todas las respuestas tan buenas y todas tienen razón, digamos. Vos decías recién, ¿podés repetir lo que vos decías, la opinión tuya, Hugo? Sí, bueno, Marriott se enfocaba mucho en su core business, que era ser el mejor en hoteles, pero no abrió un horizonte de decir, pero ¿qué otro servicio más puedo ofrecer que está dentro de mi Ah, core business? Entonces, eso más o menos claro, sería una idea. Acá dice Ben claro. William, para sumar, dice, tiene que ver mucho la visibilidad de la alta gerencia, nuevos negocios, nuevos negocios y que sean disruptivos. Y sí, muy alineado a lo que dije, Andrés. Te doy la palabra. Bien. Bueno, resumiendo un poco todo lo que dijeron. Vos por un lado mencionabas que de alguna manera estaban en su zona de confort, o sea, eran la mejor cadena hotelera, estaban en su zona de confort y por ahí mucho no le interesaba, digamos, innovar. O creían que con lo que estaban haciendo estaban en el top, digamos, del top de todo. Eh, yo creo que esa zona de confort hizo que de alguna manera, digamos, pierdan de vista al cliente. O sea, y la globalización, que mencionaban también por ahí, tiene que ver con eso. Es no escuchar al cliente, ¿sí? Quizás el cliente está comenzando a necesitar otro tipo de cosas, ¿sí? Y Airbnb, como Airbnb hay otros ejemplos como Netflix, se caracterizan porque empiezan a escuchar al cliente, ¿sí? Ponen mucho foco en las necesidades que tienen los clientes y a partir de ahí generan los negocios, ¿sí? Alguien mencionaba también el tema de la visión. La visión muchas veces también tiene que ver con entender el contexto, ¿sí? Si yo no estoy entendiendo el contexto, es muy poco probable que tenga una visión, digamos, alineada a las necesidades y a los problemas que estoy resolviendo, ¿sí? Bien, estas organizaciones, que son consideradas organizaciones modernas, se caracterizan por lo siguiente: la flexibilidad, que también lo mencionaron recién, la inteligencia colectiva, la colaboración, que también surgió de lo que fueron aportando en el chat, la delegación y autonomía a los equipos de trabajo para que tomen las decisiones, porque son las personas que están en la punta, viendo la realidad, y la idea es que esas decisiones se tomen de manera rápida, ¿sí? Y no esperar a que alguien allá arriba en la cúspide pueda aprobar. Decisiones consensuadas y rápidas, otra vez, lealtad con la empresa y los clientes, o sea, los equipos tienen la lealtad con los resultados que tienen que generar para con la empresa para la cual trabajan y también para con los clientes, ¿sí? No para el silo para el cual están trabajando. Los líderes son educadores, es lo que decíamos antes, son coach, son educadores, son facilitadores,
Y el foco está puesto en los resultados. O sea, los equipos tienen el foco puesto en los resultados que tienen que generar y los resultados que debe generar la empresa para los clientes. Se, se hacen o sea, se pone mucho foco en la eficacia, ¿sí? Bien, el mindset de este tipo de organizaciones es el mindset creativo. Las organizaciones son orgánicas, ¿sí? No son máquinas como veíamos antes. Las personas son consideradas el capital intelectual, pero de manera verídica y real, digamos, y en la práctica, ¿sí? Son las personas y los equipos los que toman las decisiones. El control está puesto en los resultados, ¿sí? Yo tengo que controlar de alguna manera que estoy generando los resultados que dije que tenía que generar para mi negocio, y no lo pongo dentro de los procesos y en la burocracia, ¿sí? Los líderes, otra vez lo mismo, son coach, son facilitadores, apoyan a los equipos en la toma de decisiones. Los equipos están en el día a día y son los que hacen evolucionar a la empresa. Relacionado con estos dos mindsets, el mindset mecanicista que vimos por un lado y el mindset creativo que vimos recién, está este concepto de growth mindset y fixed mindset. Son dos conceptos que surgió de esta señora que se llama Carol Dweck, que escribió un libro que se llama Mindset, la actitud del éxito, que básicamente hace referencia a estos dos tipos de mentalidades que son tal cual lo que hablábamos recién de las empresas, el mindset mecanicista y el mindset creativo. Dice que la mentalidad fija, por un lado, en relación a las habilidades, implica que nacimos con una serie de habilidades que son fijas, es decir, no la vamos a poder hacer evolucionar nunca, mientras que la mentalidad de crecimiento dice que con el esfuerzo y el trabajo constante, uno puede hacer evolucionar las habilidades con las que viene de nacimiento. Con respecto a los retos, básicamente en una mentalidad fija, las personas lo que tratan de hacer es esquivarle a los retos, ¿sí? Le tienen de alguna manera miedo a los retos. Mientras que una persona o una empresa con una mentalidad de crecimiento, lo que hace es tomar a los retos como oportunidades para crecer, ¿sí? Con respecto al esfuerzo, básicamente en una mentalidad fija, también similar a los retos, o sea, la gente trata de esquivarle, ¿sí? Cuanto menos, mejor. Mientras que en una mentalidad de crecimiento, el esfuerzo es parte del camino para la maestría, para la evolución continua. En una mentalidad fija, en relación al feedback, el feedback genera tensión, ¿sí? La gente se pone incómoda cuando hablamos de feedback. Y fíjense si esto, tenemos 27 personas acá participando, no lo viven ustedes en alguna de las empresas en las cuales están actualmente desarrollándose. El feedback suele generar tensión, ¿sí? La gente suele tomar el feedback como algo personal, ¿sí? Cuando en realidad tiene que ser una herramienta para que cada uno pueda crecer y evolucionar. Y en relación a las dificultades o los errores o los fracasos, en un mindset fijo, las personas suelen de alguna manera, digamos, sentirse mal, ¿sí? Un error está condenado, el fracaso está condenado. Mientras que en una mentalidad de crecimiento, un error, una dificultad, un inconveniente, suele ser una oportunidad para crecer y forma parte del aprendizaje, ¿sí? Bien, entonces, poniendo todos juntos, tenemos siglo XX, modelos predictivos, siglo XXI, modelos adaptativos. En el siglo XXI tenemos contexto VUCA y formas de contrarrestar ese contexto. Tenemos cualidades de liderazgo que son necesarias en un contexto VUCA como para poder tomar decisiones y poder generar resultados. Decimos que la tecnología a través de aproximadamente el año 2000 y más aún con la cuarta revolución industrial es la que produce la mayor disrupción y genera también este tipo de contexto de cambios tan acelerados. Tenemos distintos tipos de liderazgo o de formas de liderar, ¿sí? Management 3.0 es el actual. Decimos que las empresas son sistemas adaptativos complejos que están constantemente escuchando lo que acontece en el contexto y escuchando a los clientes, a la sociedad, etc. Por otro lado, también decimos que las empresas, a partir del siglo XXI, se las empieza a concebir como organismos vivos, capaces de percibir el entorno, de responder y adaptarse. Hablamos de un mindset mecanicista del siglo pasado, un mindset creativo de este siglo. Hablamos de un mindset fijo y un mindset de crecimiento, tanto de las empresas como de las personas. Dijimos que el cliente es el centro, ¿sí? Actualmente, si no escuchás al cliente, quedás fuera de toda oportunidad, ¿sí?
Y por otro lado hablamos de los datos, que los datos son algo clave de las empresas de este siglo, ¿sí? Que tienen que ver con estar entendiendo continuamente lo que está sucediendo en el contexto, ¿sí? Entonces, todo eso que está en pantalla y que acabamos de mencionar, se relaciona con censar, que es entender el contexto, adaptarse a lo que estoy censando, responder en función a lo que censé y a cómo me acomodé, y a evolucionar. Y todo eso que está ahí es agilidad, ¿sí? Censar, adaptarse, responder y evolucionar o prosperar, ¿sí? Vayamos un poco entonces a la definición de agilidad. Esta es una definición que sale de la web, o sea, ahí abajo puse la URL para que puedan ir a ver, digamos, la definición. Dice que, desde el punto de vista físico, un animal o un individuo tiene agilidad corporal cuando sus movimientos son flexibles y rápidos. Su agilidad es un elemento esencial en su adaptación al medio ambiente en el que vive. Se podría decir que esta característica le permite ser eficaces desde el punto de vista evolutivo. ¿Sí? Entonces habla de flexibilidad y rapidez, habla de adaptación al medio ambiente y habla de que esta flexibilidad, rapidez y adaptación le permite ser eficaz desde el punto de vista evolutivo. En pantalla lo que se ve es el guepardo, también llamado chita, que es considerado el animal más rápido del reino animal, el animal que mayor velocidad puede desarrollar en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Es, en ese sentido, un animal flexible, rápido, y que se adapta también al medio ambiente, ¿sí? Porque el chita vive en distintos tipos de ambiente, en el desierto, en la selva. Bien, acá tenemos otra definición de agilidad, que también está sacada 100% de la web, ¿sí? Y lo que tienen en pantalla es, lo que todos lo conocen, es Cristiano Ronaldo. Wow. Fíjense si en pantalla no se está viendo agilidad, en este caso Cristiano Ronaldo, ¿sí? Fíjense la diferencia en el salto entre Cristiano Ronaldo y sus rivales, ¿sí? Y veamos lo que dice un poco la definición. Dice, es una cualidad que se atribuye a una persona mediante la cual obtiene un control total de las partes del cuerpo. Puede moverlas con rapidez y soltura y requiere la integración de habilidades referidas a movimientos individuales, usando una combinación de equilibrio, coordinación, velocidad, reflejos, fuerza y resistencia. ¿Sí? Control total, entonces, de todas las partes del cuerpo para moverla con rapidez y soltura, y se apoya en algunas habilidades como equilibrio, coordinación, velocidad, reflejo, fuerza y resistencia. ¿Sí? Acuérdense de esto porque después lo vamos a llevar a las empresas. Entonces, hablamos en definitiva de agilidad empresarial. ¿Sí? La empresa es un sistema vivo que se adapta al entorno en función a estar percibiendo lo que pasa, adaptándose y de esa manera evoluciona. ¿Sí? Esto es agilidad empresarial. Bien, tenemos que hacer una diferenciación y una distinción. Una cosa es ser ágil y agile, y otra cosa es agilidad o agility. ¿Sí? Agilidad es una característica de algo, ¿sí? Una característica en este caso puede ser de un animal, de una empresa, de un individuo, ¿sí? Mientras que ágil es una mentalidad basada en valores, guiada por principios, expresada en prácticas, ¿sí? Ágil puede ser lo que hace a lo mejor un equipo. Un equipo implementando ciertas prácticas como Scrum puede desarrollar ciertas prácticas ágiles, puede implementar prácticas ágiles, ¿sí? Pero quizás no tiene la característica de agilidad como equipo, ¿sí? Está implementando y desarrollando una práctica, ¿sí? Bien. En relación a agilidad empresarial o business agility, mencionemos algunos referentes que para mí son importantes, digamos, en función al conocimiento que yo tengo de lo que es agilidad empresarial, como Sally Elata. Sally Elata, no voy a leer todas las definiciones, pero bueno, la de Sally dice la habilidad para adaptarse al cambio, aprender y maniobrar, entregar con velocidad y prosperar en un mercado competitivo. Es un poco lo que ya estamos, lo que venimos diciendo, ¿sí? Soy un poco repetitivo en algunos conceptos, porque de esa manera se van fijando. Después tenemos a Sonil Mundra. Sally Elata, perdón, es la fundadora de Agility Health,
que es una especie, un instituto que le da mucho soporte, le da soporte a través de ciertos radares que desarrollaron, herramientas que desarrollaron para medir agilidad, a lo que es Enterprise Business Agility, que es un instituto que es el primero, digamos, en hablar de agilidad empresarial. Después tenemos a Sunil Mundra. Sunil Mundra es una de las personas que escribió un libro que se llama Enterprise Agility, que es otro de los referentes. Después tenemos a Michael Meyer. Michael Meyer tiene una página web que se llama Leading Agile, creo que está en Estados Unidos. Tenemos a Leopold Klaus. Leopold Klaus es una persona que escribió un libro que se llama Rethinking Agile, o Repensando Agilidad, y es de alguna manera el autor de un modelo que se llama Flight Levels. Bien, ¿qué problemas buscamos responder con agilidad? ¿Sí? Venimos hablando de qué fue pasando a lo largo de la historia hasta llegar a la definición de agilidad y llegar a la definición de agilidad empresarial. Ahora, ¿qué permite resolver dentro de las empresas cuando hablamos de agilidad empresarial? Acá tenemos una serie de situaciones que agilidad empresarial permite resolver, vamos a mencionar algunas nomás. La primera dice diseño ineficaz del equipo, dependencias entre equipos. Creo que a la mayoría le debe haber pasado que muchas veces quedan bloqueados en el trabajo diario porque lo que están desarrollando queda pendiente de que sea respondido por algún otro equipo dentro de la misma organización o dentro de la misma empresa, ¿sí? Agilidad busca resolver eso. Sin proceso de descubrimiento. Esto va muy de la mano de entender el contexto, entender al cliente, ¿sí? Y de realizar procesos implementando prácticas y metodologías que me permiten a mí descubrir nuevos productos y servicios, ¿sí? Y no implementar por implementar copiando lo que está haciendo la competencia. Fábrica de características con grandes retrasos interminables, o podríamos traducirlo a proyectos interminables. Estoy seguro que también a la mayoría de los que están aquí presentes les ha pasado que han trabajado en proyectos que quizás estuvieron 2 años o 3 años sin poner nada en producción, ¿sí? Eso es inviable hoy en día. O sea, tener un proyecto de 3 años y no poner nada en producción en ese camino genera un costo enorme, ¿sí? Lo que se trata de hacer es, con iteraciones cortas, ir construyendo de a poco y ir poniendo en producción de a poco para que el valor que yo genero a través de esa implementación ya me genere un retorno, ¿sí? Además, por los cambios en el contexto. Agilidad ayuda a resolver esto aquí también. Hablamos de voz limitada del cliente, más de lo mismo. O sea, ayuda a entender lo que está pasando en el contexto y ayuda a entender a los clientes. Y como esos 4, hay otros 12 problemas más que están en este slide, que después si quieren lo pueden revisar, donde habla de distintas situaciones o inconvenientes que se dan en las empresas que agilidad permite resolver. ¿Cuáles son los beneficios de implementar agilidad? Bueno, genera un 71% más de eficacia en el manejo de las prioridades de las empresas, permite un 66% de mejor visibilidad o predictibilidad, permite un 65% de mejora en la interacción entre lo que es el negocio y TI. La relación entre el negocio y TI suele ser un problema, ¿sí? ¿Por qué? Muchas veces lo que pasa hoy en día es que los equipos de TI implementan agilidad, pero el negocio sigue con el mindset viejo, ¿sí? Cuando hablo de mindset viejo, hablo del mindset mecanicista, o el mindset fijo, mientras que TI a lo mejor ya adoptó el mindset creativo, el mindset de crecimiento, ¿sí? Ya está implementando quizás prácticas, o ya logró incorporar agilidad, ¿sí? Con agilidad empresarial se logra mejorar la relación entre el negocio y TI y alinearlos. Un 62% de mayor velocidad en entrega de productos y de servicios, y un 61% de mayor productividad en los equipos, ¿sí? Bien, volviendo otra vez a esta definición, vamos a ver cómo llevamos agilidad a la empresa, ¿sí? Dijimos, control total de las partes del cuerpo, para moverlas con rapidez y apoyándose en habilidades como equilibrio, coordinación, velocidad, reflejo, fuerza y resistencia, ¿sí? Esto llevado a la empresa es lo siguiente. Cuando hablamos de equilibrio, es decir, lo que tenemos que hacer es básicamente esas habilidades
llevarla a la empresa. Y llevando esa habilidad a la empresa, yo puedo inyectar agilidad, ¿sí? Cuando hablamos de equilibrio, bueno, en la pantalla está lo que es el yin y el yang, ¿sí? Que son dos fuerzas contrapuestas, por decirlo de alguna manera. Es la mejor forma que encontré para representar lo que es el equilibrio entre la demanda y la capacidad, ¿sí? Cuando hablamos de demanda, hablamos de los proyectos, los requerimientos, las nuevas ideas que van surgiendo todos los días dentro de las empresas, ¿sí? Y por otro lado, la capacidad que está disponible en la empresa para poder cubrir esa demanda, ¿sí? Que generalmente es limitada y que eso genera tensión entre ambas partes. Por un lado, los equipos que tienen que entregar, desarrollar, implementar, y por otro lado, los product owners, los gerentes, los directivos, que constantemente están demandando cosas nuevas, ¿sí? Después tenemos lo que es coordinación. ¿La coordinación de qué? La coordinación de los equipos de trabajo en torno al flujo de valor. El flujo de valor es la cadena primaria de las empresas a través de la cual fluye el valor que yo voy a entregar a mis clientes, ¿sí? Y lo que se trata de hacer hoy en día es formar equipos alrededor de ese flujo de valor, en lugar de tener a los equipos estancos en silos en función a procesos o funciones dentro de las empresas. Yo trabajo en una aseguradora y, por ejemplo, dentro de la aseguradora, algunos procesos son la parte de ventas, la parte de análisis de riesgo, la parte de emisión de pólizas, la parte de impresión y despacho de pólizas, por ejemplo, la parte de finanzas. Esa es una organización en silos y funcional, ¿sí? Una organización en torno al flujo de valor, ¿qué sería? Sería que yo genere equipos interdisciplinarios donde junte el área comercial, el área de análisis de riesgo, el área de emisión y el área de siniestros alrededor de lo que sería un producto clave dentro de mi empresa, como puede ser el seguro automotor, ¿sí? Eso sería al coordinar y alinear los equipos en torno al flujo de valor. ¿Por qué es mejor? Porque los equipos empiezan a poner el foco en el cliente y no tanto en el proceso y en la función que están llevando adelante. Después tenemos velocidad, es otra de las habilidades que dijimos recién que es clave para lograr agilidad. ¿Velocidad para qué? Para poner en el mercado los productos y servicios en tiempo en el que están demandando los clientes. Por otro lado dijimos reflejos. ¿Reflejos para qué? Para poder entender el contexto. Yo tengo que estar constantemente sensando lo que está pasando y tengo que tener reflejos para actuar de manera rápida, no solo con las decisiones, sino también con los equipos que van a llevar esa decisión a la práctica. La fuerza, y básicamente la podemos traducir al dinero, que es el oxígeno o el músculo dentro de las empresas, ¿sí? Y esa fuerza la tengo que colocar donde yo considero estratégicamente que es importante para mi compañía, ¿sí? Y eso tiene que ver también con los equipos en torno al flujo de valor. Yo puedo colocar el dinero y realizar una inversión en un producto que puede ser, no sé, por decir algo, automotores, y puedo colocarlo también en otro producto como puede ser seguros de personas. La definición va a depender de la estrategia que yo tengo y los objetivos estratégicos que yo tengo como compañía, ¿sí? No es tener una bolsa de dinero y repartirla de igual manera o con poco criterio estratégico en las distintas líneas de negocio de la empresa. Por último, la resistencia, y en este caso el gladiador, para poder competir en los mercados actuales, ¿sí? Que son cada vez más duros, ¿sí? Por último, me faltaba, dijimos el control de todas las partes del cuerpo, cuando hablamos de agilidad en individuos o en animales, ¿sí? Y traigo digamos, a la presentación esta gráfica que es Inspect and Adapt, ¿sí? Que en Scrum es muy conocida, que básicamente es lo mismo que control. Control es una palabra que tiene bastante mala fama. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mindset mecanicista, ¿sí? Y con el mindset fijo, donde lo que se apunta es a controlar que la gente haga lo que se le pide que tiene que hacer. Acá estamos hablando de inspeccionar y de adaptarme, ¿sí? Estamos hablando de mindset de crecimiento. Por un lado, entender; por otro lado, planificar en función a lo que entendí; crecer, evolucionar y medir de manera tal de que yo asegure que estoy
logrando lo que me había propuesto. ¿Sí? Bien, otra vez, censar, adaptarse, responder y prosperar. Esto es agilidad dentro del sistema. ¿Sí? Es el sistema dentro del sistema. ¿Sí? De esa manera inyectamos agilidad en la empresa a través de estas habilidades. Bien, repasemos algunos modelos de agilidad que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Si quieren colocar en el chat algunos modelos que conocen, si me ayudan, a ver, para censar un poco qué es lo que, qué conocimiento tienen, digamos, de modelo de agilidad empresarial. ¿Me ayudas, Hugo? Así mismo, si pueden escribir en el chat, yo le voy a ir leyendo a Andrés. A modo de comentario, Andrés, nosotros en Tigo utilizamos justamente el modelo empresarial SAFE. Ah, qué bueno. Ahí Guillermo Santa Cruz nos comenta, lean Stand Up, Scrum, Scrum, XP, Kanban, mira, no sé cómo se pronuncia esto, Holocracy, o Holocracia. Sociocracy, en inglés está, Sociocracia, Management 3.0, Scrum también, acá Marcelo comenta, Firna, ¿Sí? Kanban, sí. A ver, ¿qué más? A ver. También te comento, Andrés, que este modelo, por lo menos en la empresa del trabajo, por lo menos en la forma que lo estamos llevando, aumentó muchísimo el rendimiento de las entregas. Nosotros nos miden como producto, el equipo de producto, nos miden por qué tantas entregas haces por mes. O sea, Ah, qué bueno. queremos una funcionalidad nueva, bueno, la funcionalidad de repente puede ser muy grande y lo que hacemos es dividimos en partes más manejables y que podamos hacer un sprint corto. Entonces, nos miden ahora la eficiencia justamente relacionada a cuántas entregas por mes y bueno, y luego cuando se entrega la funcionalidad final, vamos a llamarle que es lo que busca el negocio, se mide el impacto, pero generalmente adoptamos este modelo SAFE que nos ayudó para hacer esa entrega y aportar valor, así como mencionaste anteriormente, proyectos que son 3 o 4 años atrás, o sea, 3 años parados sin generar un peso, y sin embargo con este modelo de 6 podemos generar dinero en el mes uno ya. No es mucho, pero ya va sumando. Sí, bueno, en función un poco lo que fuiste mencionando, digamos, tanto de lo que tienen implementado tu empresa como lo que fueron poniendo en el chat, en términos generales lo que fueron colocando en el chat son marcos o prácticas o metodologías relacionadas con agilidad, ¿sí? O con liderazgo también, o formas de liderar, digamos, como Management 3.0, o formas de trabajar con los equipos de trabajo, todas ellas hacen a la agilidad como un todo, digamos, ¿sí? Cada una impactando de una manera diferente, pero todas ellas hacen la agilidad. Ahora, hay marcos o herramientas, si se quiere, como por ejemplo SAFe, que lo que hacen es llevar agilidad mezclando todos estos conceptos, mezclando, fíjense que acá en pantalla tienen Customer Centricity, tienen Design Thinking, tienen Scrum, tienen Kanban, tienen XP, es decir, aplican un montón de todas estas prácticas, herramientas, metodologías, etcétera, etcétera, y llevan agilidad a nivel empresarial, ¿sí? A nivel de la empresa como un todo, a todos los niveles, el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operacional, ¿sí? A todos los niveles de la empresa, ¿sí? SAFe es uno de los más conocidos hoy en día, está muy bueno, a mí me gusta mucho digamos, el marco de SAFe, está muy bueno, me gustaría inclusive darme una vuelta, Hugo, por Tigo, como para ver, digamos, cómo lo tienen implementado, porque cada implementación obviamente está muy asociada a las características de la empresa. No hay una receta única para implementar agilidad empresarial, ya lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos, sino que depende mucho de las características de la empresa, de los líderes, de los equipos, etcétera, ¿sí? Bien, detrás de SAFe no hay una única persona, hay una serie de personas que aportan, digamos, al desarrollo del modelo, del marco, y hay también comunidades que ayudan al desarrollo y a la evolución del marco.
Bien, SAFe se basa en 7 capacidades, que son las que están aquí en pantalla, que son Team and Technical Agility, Agile Product Delivery, Enterprise Solution Delivery, Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture y Lean Agile Leadership. ¿Sí? Bien, después hay otro modelo, creo que nadie lo mencionó, que es este que se llama Flight Levels, que inventó este señor que se llama Leopold Klaus, que escribió el libro Thinking Agile, que básicamente habla de que existen 3 niveles: un nivel operacional para agilidad, un nivel de coordinación y un nivel estratégico. ¿Sí? Lo llama Flight Level porque básicamente habla de distintos niveles de vuelo, y en cada uno de esos niveles de vuelo yo tengo una vista particular. ¿Sí? El nivel estratégico tiene una vista ya abstracta, del todo, digamos. El nivel de coordinación un poquito más abajo, digamos, viendo los equipos, y el nivel de equipo en sí, donde se trabaja en el día a día. ¿Sí? Después tenemos este otro modelo, que es el modelo de Enterprise Business Agility, eh, que está muy relacionado a Sally Elata, que mencionábamos antes, y Agility Health. El modelo de Enterprise Business Agility se basa en estos 6 pilares. Uno de los pilares es cliente en el centro de la organización, el otro es gestión del portafolio Lean, el otro es diseño organizacional ágil, ecosistema interno ágil o mindset ágil, liderazgo y cultura ágil, y gestionar y sostener el cambio. Fíjense que SAFe es una manera de llevar agilidad a través de muchas prácticas a todos los niveles de la organización. El modelo de Leopold Klaus es un modelo más conceptual, si se quiere, ¿sí? Y no tanto de prácticas que te indican cómo tenés que implementar. Y este modelo de Enterprise Business Agility es un mix, digamos, entre lo que podría llegar a ser SAFe y lo que es Flight Levels. Después tenemos este señor que es Sunil Mundra, que escribió este libro que se llama Enterprise Agility, dentro del cual describe la agilidad como digamos, una intervención que se puede realizar en alguna de estas 6 dimensiones: liderazgo, diseño organizacional, sistema de gobierno, personas y talento, flujos de valor y tecnología. Y él lo que dice es que existen potenciadores e inhibidores en cada una de estas dimensiones, que a mí me van a permitir, digamos, intervenir para inyectar agilidad, ¿sí? Eliminando los inhibidores y generando potenciadores, ¿sí? En las compañías también lo que dice es que si yo intervengo en una de las dimensiones, por ejemplo en tecnología, esa intervención va a afectar, como hablábamos antes, de sistemas adaptativos complejos, donde todas las partes están relacionadas, afecta a las otras dimensiones, ¿sí? Todo está conectado. Si lo llevamos a la práctica, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, a la mayoría le debe haber pasado que tuvo que reaccionar y rápidamente adaptarse, digamos, para poder habilitar home office en toda la empresa, ¿sí? Quizás había empresas que estaban más preparadas tecnológicamente y otras empresas que estaban menos preparadas, ¿sí? Eso habla de agilidad. En mi compañía estábamos bien preparados dentro de lo que era tecnología, quizás no tenemos agilidad en otros aspectos, ¿sí? Pero el no tenerlo dentro de tecnología también inhibe otra de las dimensiones, ¿sí? Y eso perjudica la toma de decisiones cuando se producen cambios en el contexto como lo de la pandemia, ¿sí? Después tenemos a Michael Meyer, que tiene un modelo que se llama The Journey, el viaje, que básicamente lo que dice es que hay distintas etapas que vos tenés que ir atravesando para ir inyectando agilidad dentro de las empresas. Y voy a hacer un recorrido breve, resumido, del modelo de Michael Meyer, que lo tiene en su página web, que se llama Leading Agile, como para mostrarles y bajar un poquito más a tierra lo que estamos hablando, y que se empiece a entender un poco más cómo es llevar agilidad dentro de las empresas. Michael Meyer dice que, bueno, esto también lo venimos hablando, la agilidad empresarial genera previsibilidad, es lo que decías vos, Hugo, recién. En Tigo están usando SAFe y eso le permite ir haciendo entregas con una velocidad que quizás antes no tenían. Otra cosa es la Tal calidad. cual.
la calidad también es algo que genera la agilidad empresarial, ¿sí? Cuando las empresas se hacen grandes, la calidad generalmente suele perjudicarse, ¿sí? El ROI temprano, más de lo mismo, lo que decíamos recién. Una cosa es ir sacando en producción o al mercado productos o servicios de a poco, y otra cosa es esperar 3 años para sacar. Menores costos es otra de las posibilidades que genera agilidad empresarial. Innovación, ¿sí? Las empresas comienzan a tener la posibilidad de destinar tiempo a innovación. Y por último, el Product Market Fit, que básicamente es más de lo mismo, es poner en el mercado productos que realmente el cliente necesita. ¿Sí? Hablamos de escuchar a los clientes. Esto es clave y esto está, digamos, de alguna manera promovido dentro de los marcos ágiles. Michael Meyer dice que existen 3 aristas o dimensiones en las cuales hay que intervenir para poder generar agilidad en las empresas. Una es la cultura, otra es la organización y otra es la operación. Y él dice que si solo nos enfocamos en la cultura y cambiamos el mindset, es muy poco probable que logremos que la gente sola sepa cómo implementar prácticas y sepa cómo organizarse de manera tal de generar agilidad. Si solamente nos enfocamos en la operación y definimos, digamos, cómo vamos a trabajar con prácticas ágiles y ponemos el foco en ceremonias y artefactos, es muy poco probable que cambie el mindset de la gente o que la gente sola se organice de una manera ágil. Y si solamente ponemos el foco en organizar los equipos alrededor del flujo de valor, otra vez es muy poco probable que solo cambie el mindset de la organización o solo los equipos definan y sepan cómo implementar prácticas ágiles. Por lo tanto, lo que dice es que para, digamos, implementar agilidad, lo que hay que hacer es intervenir en las 3 dimensiones, en la organización, en la operación y en la cultura, ¿sí? Y además de hablar de operación y organización, menciona las métricas y los entregables. ¿Sí? En un proceso de transformación ágil, yo tengo que tener métricas para ir evaluando si lo que estoy generando realmente está alineado con lo que yo planifiqué en el proceso de transformación ágil. Menciona que existen distintos niveles de equipos dentro de la organización. Existen los equipos de servicio, que podría llegar a ser, por ejemplo, un equipo de marketing o un equipo de recursos humanos. Existen los equipos de producto, que puede llegar a ser un equipo interdisciplinario, como el que mencionábamos antes, donde exista comercial, un analista de riesgos, un emisor y una persona que liquida siniestros, ¿sí? Que son los equipos de delivery. Existen equipos de programas que están a otro nivel, el nivel de coordinación que veíamos antes en el modelo de Leopold Klaus, y existen equipos de portfolio, que es un nivel estratégico, ¿sí? El nivel de dirección y el nivel de CEO. Entonces, menciona que a nivel de Delivery Teams se utiliza Scrum, a nivel de Program Team, que es el nivel de coordinación, se utiliza Kanban, y a nivel estratégico de Portfolio Team también se utiliza Kanban, ¿sí? Y en cada uno de esos niveles, yo tengo distintos estadios, ¿sí? Acá estamos hablando de la operación, ¿sí? Y básicamente es cómo yo implemento agilidad desde el punto de vista operativo, ¿sí? Tenemos, por un lado, acá arriba, el nivel de CEO y de directores, si se quiere, ¿sí? Donde se define la estrategia de la organización para los próximos 2 o 3 años. Y se define cuánto se va a invertir. Se define lo que son iniciativas estratégicas, ¿sí? Esto sería como si fuese un modelo de Kanban, ¿sí? De cómo va la iniciativa moviéndose a lo largo de su vida. Después existe el modelo de Portfolio Team, donde están las épicas, ¿sí? También con su Kanban. Después lo vamos a ver con otro ejemplo más claro. Debajo existe un Program Team con lo que se denominan Futures, ¿sí? También con su Kanban y su ciclo de vida. Y por último, el Delivery Team, que es lo que más conocemos nosotros dentro de lo que es el marco de Scrum, que trabajan con lo que son historias de usuario, ¿sí? Esto es lo que sería la operación. Bien, y hablamos de métricas. En cada uno de estos niveles hay que tener métricas para ver el resultado, digamos, y la performance de los equipos. A nivel de Delivery Teams tenemos el tamaño del
backlog, la velocidad, la cantidad de efectos que se generan, el porcentaje de aceptación, los cambios. A nivel de Program Team tenemos el tiempo de ciclo, tenemos los bloqueos que hay en las futures, y a nivel de Portfolio Team tenemos fundamentalmente lo que es el ROI. ¿Sí? Bien, y lo que dice Michael Mayer es que para implementar transformación ágil hay que ir haciéndolo de a poco. Primero elegir una vertical del negocio, como por ejemplo podría ser, en mi caso, lo que es el seguro automotor, trabajar en esa vertical, hablamos de la parte comercial, análisis de riesgo, emisión, presión de despacho, siniestros, trabajar en esa vertical, desarrollar agilidad y después tomar otra vertical de negocio, ¿sí? Otra línea de productos y trabajar de la misma manera. Los roles, ¿quiénes tienen que participar? Tienen que participar los Enterprise Agile Coach, que básicamente son los coach que tratan de eliminar los obstáculos para poder llevar agilidad a todos los niveles de la organización, los directores y los mandos medios, los gerentes, los Agile Coach que hayan en la empresa, así como también los Scrum Team que hayan en la empresa, recursos humanos por todo lo que tiene que ver con cultura y cambio de mindset, y los especialistas que hayan en los distintos equipos. Y sugiere un roadmap de transformación de 10 pasos. ¿Sí? El primer paso es construir una coalición de liderazgo, un equipo que va a llevar adelante la transformación ágil. El segundo paso es definir la visión de largo plazo. ¿Sí? Ese equipo tiene que definir cuál es el objetivo y la visión de largo plazo. Y a su vez tiene que construir un roadmap, en el paso 3, alineado a esa visión. Tiene que llevar adelante un plan corto, como hablábamos recién, que Hugo mencionaba que tienen planes cortos dentro de Tigo, de 90 días, ¿sí? de 3 meses. Y tiene que evaluar avances cada 30 días. Con respecto al paso 6, lo que dice es que las actividades que va a realizar este equipo tienen que estar directamente conectados a los resultados que quiere lograr. ¿Sí? Y a su vez, los resultados tienen que apalancar los objetivos que el negocio persigue. ¿Sí? No es solamente la transformación por la transformación. Los resultados tienen que apalancar los objetivos del negocio. ¿Sí? Incorporar feedback. El feedback tiene que ser algo continuo dentro del viaje, de la transformación ágil, del roadmap. La comunicación es clave. Si todos dentro de la organización tienen que saber cuál es digamos, el plan de largo plazo, cuál es la visión y qué es lo que está haciendo la organización, sobre todo para dar lo que es seguridad psicológica, ¿sí? Seguridad psicológica de manera tal de que los funcionarios, el capital humano de la organización se sienta tranquila de que no va a perder el trabajo y que estos cambios no van a impactar de manera negativa en su día a día, ¿sí? Bien, entonces, para poner todo en un solo slide, tenemos: elijo una unidad de negocio, un producto o un servicio, trabajo sobre la cultura y el mindset, genero equipos en torno a esa unidad de negocio o a ese producto y servicio. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, agarro seguro de personas, seguro de vida, y genero equipo a lo largo de ese flujo de valor. Y implemento cómo voy a operar, ¿sí? La parte operativa. Dijimos, equipos de delivery en la parte operacional, con su backlog, con su Kanban y su ciclo de vida de historias de usuario, con sus métricas, y en este nivel censar, adaptar, responder y evolucionar, para ver si yo estoy logrando lo que me propuse. El equipo de programa, en un nivel más de coordinación, ¿sí? Donde se manejan lo que son futures, también con los distintos estadios en el ciclo de vida de esas futures y sus métricas, también censar, adaptar, responder y evolucionar. El equipo de portfolio con las épicas y el equipo de estrategia, ¿sí? Para llevarlo un poquito más a tierra. Por ejemplo, si la empresa, digamos, se propone como objetivo mejorar el NPS o la satisfacción de los clientes, puede llegar a tener como iniciativa por ejemplo, mejorar y disminuir la cantidad de llamadas no atendidas en el call center, ¿sí? Esa puede ser una iniciativa. Esa iniciativa a lo mejor se va a llevar adelante durante 1 año a 3 años, ¿sí? El equipo de portfolio puede definir como una épica que va a desarrollar, eh, por ejemplo, el sitio de autogestión para los asegurados, ¿sí? O un home banking, ¿sí?
el equipo de programa define qué es lo que va a tener ese sitio de autogestión, y va a ir cada 3 meses iterando para ver cómo va evolucionando ese sitio de autogestión. ¿Sí? Por ejemplo, va a incorporar una consulta de pólizas, va a incorporar una consulta de siniestros, en el caso de una aseguradora, en el caso de un home banking, bueno, distintas funcionalidades, y esas funcionalidades van a pasar al equipo de delivery, que le va a transformar en historia de usuario, y la va a ir llevando adelante con iteraciones mensuales y semanales con las ceremonias que ya todos conocemos de Scrum. ¿Sí? Bien, este roadmap que le voy a mostrar ahora es el que yo estoy llevando adelante dentro de la empresa en la cual estoy trabajando, donde estamos llevando a cabo un programa de transformación digital y ágil. Andrés, Comenzamos en julio, ¿sí? te interrumpo porque salta una pregunta en el chat. Félix Varela dice, ¿el equipo de programa es el equipo de producto, o sea, de nuevos productos? Sí, 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 sí. Es el equipo que está viendo, digamos, constantemente cómo hacer evolucionar a los productos. Y pregunto también, ¿dónde están los product owners y los product managers? Bien. Ahí se entran a, digamos, a mezclar en distintos niveles las distintas figuras, ¿sí? A nivel del equipo de delivery tenemos los equipos en sí que todos conocemos, en todo lo que tiene que ver con Scrum, tenemos a los Product Owner, pero también tenemos a los Product Owner interactuando con los Product Manager en lo que tiene que ver con equipos de programa, ¿sí? Tenemos a los gerentes y directores en este nivel de equipos de programa y también en el nivel de equipo de portfolio, ¿sí? Y tenemos a los directores y al CEO de la organización en el nivel de equipo de portfolio y en el nivel de equipo de estrategia, ¿sí? Acá el CEO con los directores también en este lugar con los gerentes y product manager, ¿sí? Bien. Les decía, este es el roadmap que yo estoy llevando adelante en la empresa en la cual estoy trabajando actualmente y les comparto un poco la experiencia que estamos teniendo. Por un lado tenemos en julio del 2019 la conformación de un comité de transformación donde formamos el comité que iba a llevar adelante el proceso de transformación dentro de la compañía. Hicimos una definición de un portfolio de proyectos inicial relacionados al proceso y al programa de transformación digital. Generamos equipos interdisciplinarios que denominamos cada uno de sus miembros como embajadores digitales. Y cada uno de esos embajadores digitales los mezclamos y los asignamos a los proyectos, los 4 o 5 proyectos iniciales que definimos, ¿sí? Pocos proyectos. Hicimos ese lanzamiento, el lanzamiento del programa en toda la organización, y lo que hicimos fue medir agilidad empresarial a través de un cuestionario, digamos, de una herramienta que proporciona lo que es el Business Agility Institute, que está relacionado al Enterprise Business Agility, al modelo de Enterprise Business Agility, que te permite medir qué grado de madurez tenés en cuanto a agilidad empresarial. A partir de esa medición, vos sabés dónde estás parado, en qué nivel estás parado, y podés identificar la brecha en función a qué nivel querés escalar, ¿sí? En esa medición, nosotros identificamos distintos puntos de mejora, digamos, o debilidades que tenemos que trabajar, y lo mismo vamos a hacer ahora la semana próxima para medir cuán orientados al cliente estamos, ¿sí? A través de un cuestionario donde las personas que participan son los referentes del negocio. En función a esa medición vamos a identificar la brecha entre el nivel donde queremos estar y el nivel donde estamos hoy. Y en ambos casos, tanto en cuanto a agilidad como orientación al cliente, definimos acciones para minimizar esa brecha o eliminar esa brecha, ¿sí? Una de las cosas que nos propusimos ahora relacionado con el resultado de la encuesta en agilidad es redefinir los valores o los principios que tenemos dentro de la compañía, ¿sí? Es decir, vamos a redefinir cómo
queremos que la gente actúe en el día a día. De los valores se desprenden los comportamientos. De los comportamientos se desprenden las acciones. Y de las acciones se desprenden los resultados. Lo que vamos a hacer es, después de la definición, trabajar mes a mes para la bajada a tierra de los valores que definimos, de manera tal de que no queden como algo abstracto, sino que se haga carne dentro del ADN de la organización. ¿Sí? Tenemos para adelante entrenamiento en Mindset Ágil y Mindset Digital de los equipos, digamos, que están formando parte del programa de transformación. Entrenamiento a gerentes, jefes y mandos medios en Mindset Ágil y Mindset Digital. Transformación de la estructura, de una estructura piramidal a una estructura más bien plana, orientándola a lo que es el flujo de valor, como mencionábamos antes, que quizás en un principio sea de alguna manera paralela, digamos, a la estructura jerárquica y formal, ¿sí? Y vamos a agarrar una línea de productos y vamos a probar con esa línea de productos, ¿sí? Después tenemos la definición de las iteraciones, ¿sí? En los distintos niveles. El nivel operacional, el nivel táctico y el nivel estratégico. Es decir, empezar a instalar el modelo operativo, ¿sí? Vamos a planificar las iteraciones en los 3 niveles, lo que veíamos antes, y vamos a comenzar a trabajar con la definición de iniciativas, épicas, future y historias de usuario, ¿sí? Ponemos en ejecución ese modelo operativo y esos proyectos que van a surgir del proceso de planeamiento estratégico, ¿sí? Pero ya con esta cadencia, es decir, un planeamiento estratégico a 1 año o a 3 años, con una cadencia trimestral y a su vez en los equipos de delivery con una cadencia mensual, ¿sí? Vamos a ir realizando mediciones para ver si por un lado, lo que dijimos que íbamos a hacer, es decir, lo que estamos planificando realizar con las iniciativas, las épicas, las future, las historias, se está cumpliendo, y también para medir si el equipo se está transformando desde el punto de vista de agilidad empresarial, ¿sí? Esto se va a realizar de manera iterativa, digamos, con presentaciones de avances al comité, al comité de transformación de todo el programa, ¿sí? Este es un caso de ejemplo que estamos llevando adelante, que seguramente nos va a llevar entre 2 y 3 años, diría yo, ¿sí? Bien, entonces tenemos la definición de la estrategia arriba, definir y entrenar a los equipos, que es lo que está ahí abajo que mencionamos recién, y sustentar el cambio de transformación, ¿sí? Bien, para finalizar, esto es parte del modelo de Michael Meyer. Él dice, hay que definir una estrategia, esto está dentro de los 10 pasos. Esa estrategia implica definir una estructura organizativa a lo largo del flujo de valor, definir la gobernanza, esto es el modelo operativo, cómo voy a operar, y definir las métricas. Por otro lado, tengo que definir a los equipos, tengo que entrenar a los equipos y tengo que coachar a los equipos, ¿sí? Y por último, sustentar el camino de transformación. Para eso tengo que hacer evaluaciones continuas, definirme objetivos, ¿sí? Y sostener el cambio, ¿sí? Lo que les conté antes del ejemplo o del caso que yo estoy llevando adelante está 100% alineado a esto. Bien. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, gente, en relación a lo que es agilidad empresarial, ¿sí? Es un montón de cosas, creo que nos fue 1 horita y media aproximadamente. Hugo, ¿están por ahí? Pasamos súper bien, súper bien pasamos, Andrés. 1 hora y media, pero veo que hay muchas personas que les gustó. Y bueno, ¿qué te parece si abrimos el micrófono? Hay una persona que hizo una consulta. William, ¿te gustaría plantear tu consulta directamente a Andrés o querés que lea? William. William. Bueno, te planteo, dice, ¿ese cuestionario para determinar el nivel de agilidad se puede conseguir? Te pregunta. Sí, yo se los puedo compartir. Si entran al sitio web del Business Agility Institute,
o el de Agility Health, creo que hay un lugar que te permite responder el cuestionario, porque ellos utilizan la información para después poder hacer que las distintas empresas se comparen con las demás empresas del mercado. De todos modos, yo les puedo compartir el Excel que armé. Yo armé un Excel con ese cuestionario que te saca un radar donde te da lo mismo que te da la herramienta que propone el Agility Health. Básicamente es un radar que está dentro de un sitio web que lo obtenés luego de responder el cuestionario en línea. Las herramientas que propone Agility Health están muy buenas y te permiten medir madurez en un montón de cosas. En Scrum, en DevOps, en agilidad empresarial, en liderazgo ágil. Buenísimo, Andrés. Y acá consulta Diego, ¿quiénes forman el comité? Y el comité, o sea, no, como les decía, no hay una receta como para aplicar e implementar agilidad empresarial de la misma forma en distintas empresas. Cada empresa tiene su particularidad. El comité generalmente de transformación, en el caso nuestro, está constituido por el CEO de la empresa y por 2 o 3 gerentes claves relacionadas, por ejemplo, con temas de recursos humanos, con temas de tecnología, con temas del área de comercial, pero depende de las características de cada empresa. Por eso, o sea, lo que se suele decir es que no hay una única receta, sino que lo que hay que hacer es entender los distintos marcos, las distintas herramientas, las distintas metodologías, el espíritu de lo que es agilidad empresarial, lo que hay detrás de esto, y con ese conocimiento llevar agilidad empresarial a las empresas, ¿sí? Pero en función a lo que la empresa necesita en ese momento, porque no es llevar agilidad empresarial por llevar. Hay que ver qué problemas tiene para resolver y en función a eso se traza un roadmap, ¿sí? Andrés, acá hay Félix que es una consulta. Félix, abrimos tu micrófono sin problema. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Fuerte y claro. Gracias a Andrés y también a todos los miembros de la comunidad por este espacio excelente de la presentación. Tengo dos consultitas. La primera es, sobre el punto final que tomaste, que es la más corta probablemente en respuesta. Vos hablabas más o menos de 3 años de un plan de implementación de Agile corporativo, empresarial, business, y en el modelo de tomar ciertos servicios, ciertas áreas, ¿verdad? Y eso es 3 años. O sea, no, 3 años pero es mi caso, digamos. ¿Pero por qué? Porque depende depende de las necesidades que tenga la empresa, de los tiempos que tenga la empresa y de la urgencia y prioridad que le esté dando a esto. Y no es, digamos, un solo producto, una sola línea de servicios. Eh, inclusive, tampoco podemos decir, yo dije 3 años, pero es algo que es continuo, porque vos constantemente vas a estar midiendo el grado de madurez que tenés en agilidad empresarial y Sí, sí. constantemente lo vas a estar superando. O sea, tres Asusta un años poco nomás ese tiempo, asusta un poco más el concepto Agile, pero con la explicación que me diste ya me queda más claro. Ahí ya claro, empieza. no es que yo me transformo Agile de a hoy a 3 años y a 3 años soy ágil, tengo agilidad en mi empresa. No, es un proceso de maduración continua donde yo voy inyectando agilidad de a poco dentro de la organización y yo estimo que en mi empresa nos va a llevar ese tiempo, pero depende también de cada empresa y de cada contexto, digamos, ¿sí? Y de cada Clarísimo. necesidad y urgencia que tenga cada empresa. Ok, y la otra es conocer un poquito tu criterio, tu visión hacia este cuestionamiento, ¿verdad? Se define generalmente todas las organizaciones, industrias, un plan estratégico anual donde hay pilares, agilidad, calidad o lo que la empresa define, el directorio define. Y después ahí comienza todo lo que vos graficaste a nivel de organización, ¿verdad? Están los equipos que trabajan un poco en las iniciativas que surgen, en los proyectos, en los programas, todas estas cuestiones, ¿verdad? Y por otro lado están los proyectos y el día a día también, ¿verdad? Porque
todo esto de ejecución de agilidad no solamente es para nuevas cosas, sino que también es aplicable así en cómo movernos luego, ¿verdad? Ya nos volvemos todos ágiles. ¿Y cuál es tu visión acerca o de conocer alguna herramienta que te dé casi una visión 360 de cómo se está moviendo eso, cómo está el mundo de los nuevos productos, cómo están los mundos de los programas, la parte gerencial, cómo se movió? eh, ¿Qué hay de eso en el mercado, de la visión 360 de si estamos siendo o no ágil en una sola vista? O sea, es bastante amplia la pregunta. El Agile, el Business Agility Institute, tiene una medición anual y hay un reporte que si ustedes quieren pueden ingresar al sitio web y bajárselo. El último creo que es de ahora, está actualizado el 2020 creo, donde les dice el porcentaje de madurez en agilidad empresarial en distintos sectores, en distintas industrias, ¿sí? Eso te puede dar una idea de la evolución de agilidad empresarial en el mundo, ¿sí? Y vos te podés comparar, inclusive cuando respondes el cuestionario, te podés comparar con el grado de madurez que tiene la industria, por ejemplo el seguro, la industria de las telco, en agilidad empresarial en el mundo. En términos generales, lo que yo veo, digamos, después de haber, digamos, hecho varias certificaciones y de haber entendido, analizado distintos marcos, es que es clave, digamos, implementar este tipo de cosas dentro de las organizaciones, porque resuelven problemas que tienen la mayoría de las organizaciones hoy, que tienen que ver con proyectos que son interminables, y esto te ayuda a alinear las iniciativas estratégicas o los objetivos estratégicos a la parte operacional y poder hacer salidas más cortas al mercado y más rápidas, ¿sí? Y con menores costos, ¿sí? Esto es un problema que en términos generales existe en la mayoría de las empresas. Y otro de los problemas enormes que hay en la mayoría de las empresas actuales es la capacidad que yo tengo frente a la demanda que existe por parte de los directores, de los gerentes, en relación a nuevos productos, nuevos servicios que hay que desarrollar. Y esto, con agilidad empresarial, se alinea, ¿sí? Un poco Hugo comentaba antes el caso de Tigo, de que ahora con Safe hacen iteraciones más cortas y sacan cada 3 meses cosas nuevas, ¿sí? Eso también va de la mano de eh, prácticas, digamos, o metodologías, como por ejemplo puede llegar a ser DevOps, que tiene que ver básicamente con desarrollar implementar, hacer deploys de una manera continua, ¿sí? Con el objetivo de acortar los tiempos, ¿sí? Eh, no sé si lo que comento más o menos te sirve, digamos, en función a la consulta que hiciste. No, más o menos, ¿verdad? Pero está bien, de lo de bajar la matriz de madurez, voy a hacer un poco el ejercicio. Yo me refería más bien cuando comienza pues hacia atrás muchas veces. Muchas veces los equipos de desarrollo empiezan a ser ágil, le empujan al equipo más o menos de productos y después empiezan a meter la parte gerencial hasta que conseguís que todos más o menos entendieron, les gustó y estamos trabajando de esa manera hasta sin ponerle título. Pero Sí, después es muy importante que cada una de esos segmentos que hacen a la organización puedas tener una visibilidad de más o menos los proyectos están así y este es el detalle cómo están avanzando, los programas están así, ok, ok. las iniciativas están así y vos tengas una vista, a eso me refiero a una vista 360 de que finalmente es como todo se integra, ¿verdad? Vos estabas Exacto, dibujando. exacto, exacto. Es así, o sea, es así. Lo que se hace es, muchas veces, si ustedes googlean, digamos, van a ver fotos donde se ven paredes, donde están pegados con post-it eh, en los distintos niveles, ya sea los objetivos estratégicos, las iniciativas, eso que veíamos antes del Kanban, en los distintos niveles, operacional, de programa, de portfolio, y el nivel arriba de estratégico, se suelen ver en las empresas, en las paredes, el Kanban dividido con los post-it
con las iniciativas, o las future, o las épicas, o las historias de usuario, con los distintos estados, ¿sí? Y uno puede ver en esos murales el estado en el que se encuentra cada una de esas cosas en ese momento, ¿sí? Y también hay herramientas, como por ejemplo Jira, que te permite, digamos, de alguna manera, tener todo eso alineado y tener una vista de en qué estado está cada cosa, ¿sí? Gracias, muchas Buenísimo, gracias. buenísimo. Mira, hay una última consulta de Ever, así ya le liberamos también a Andrés, ¿vale? Tiene que ir a cumplir sus tareas culinarias o cumplir su rol de papá o de familia. Me voy a dormir, no, de acá me voy a dormir. Está bien. Ever, si quieres abrir tu micrófono. Bajito, te escuchamos, bajito. ¿Y mejor? O un poquito mejor. Bueno, hacemos un poco la consulta, a ver si... Sí, antes que nada, felicitarle al señor, muy bueno está la invitación. Yo estoy viendo ahí atentamente, veo que los colegas vienen de un entorno más de empresas multinacionales, el tema de telecomunicaciones, y aplican muchas cosas. Yo vengo de un entorno más industrial, más de agronegocio, entonces ahí se me surgió algunas consultas referente a la metodología. Una es cómo saber si una empresa es ágil hoy en día o no. Según explico, hay un cuestionario en cuestión que se puede utilizar mínimamente para tener unos datos y saber si está por buen camino. En mi área, en mi sector, en mi rubro, más las empresas muchas veces son certificadas con certificaciones como ISO, por ejemplo, que le da un horizonte para si son eficientes o no. Entonces yo del área de TI me pongo a analizar qué puedo mejorar o qué podría aportar al negocio en sí, porque hoy en día nosotros nos estamos metiendo en el negocio, o sea, entramos ya a entender el negocio desde el campo y allí empezamos a influenciar en muchas áreas. Entonces, lo que busco es aplicar soluciones que puedan traer retorno al negocio. Entonces, estuve pensando si algunas de estas metodologías aplicadas acá se aplicarían a ese tipo de empresas o están orientadas a empresas emergentes, como la demostrada allí, que están en enfoque más a nivel de tecnología, por así decirlo. Esa es mi pregunta en particular. Sí, o sea, agilidad se aplica a empresas de cualquier rubro, o sea, no es que es solamente para empresas emergentes o tecnológicas, sino que se aplica a cualquier rubro. Por ahí nace de la mano de la tecnología y de empresas tecnológicas, pero se puede aplicar a cualquier rubro. Y el proceso es un proceso de maduración continua. Vos podés medir actualmente cómo estás en cuanto a agilidad empresarial, y en función a esa medición, puedes identificar los puntos más débiles que tenés como empresa y a trazarte un plan de trabajo para crecer en esos puntos. Y estoy seguro que cuando respondes ese cuestionario, vas a llevar a la mesa, digamos, vas a sacar a la luz los problemas que todo el mundo conoce que tienen en el día a día. Pero el cuestionario, digamos, o esta evaluación, te ordena en identificar esos puntos y te ayuda a poner foco en esos puntos que quizás a vos te están trayendo problemas en la diaria, que seguramente todos los conocen, ¿sí? Pero te ayuda a identificarlos y a poder trabajarlos. Y los distintos marcos te ayudan a resolver ese problema, ¿sí? Te orientan a cómo resolver ese problema. No sé si se entiende. Ok, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ok? Bueno, creo que eso es todo. Le agradezco muchísimo a todos por su participación. Eh, ahí, si podés compartirme a mí el cuestionario, Andrés, o el link por lo menos, yo le comparto en el grupal ahí de agilidad, comunidad ágil, y bueno, ahí vamos a cumplir con los asistentes del cuestionario. Bueno, Dale, quiero, les voy a compartir el documento, digamos, que es el de Business Agility Institute, que está traducido al castellano, y un Excel que armé yo, digamos, que respondiendo a ese cuestionario te saca un radar con un grado de madurez y con una puntuación. buenísimo, buenísimo. Bueno, me lo compartí a mí, Andrés, yo comparto en el grupal,
ahí de la comunidad Dale. ágil. Y bueno, con eso le quiero agradecer a todos por su participación, a vos Andrés por apostar y apoyar a esta comunidad que está buscando hacer las cosas diferentes y de la mejor manera. El próximo viernes, está invitado también Andrés, vamos a tener un webinar relacionado al método de formación de equipo, el método de Belvin. Así que para no perderse, Andrés está invitado. Bueno, y desde ahora vamos a dejar de grabar el video y nos vamos a despedir. ¿Les parece bien? Buenísimo. Muchas gracias a todos, que descansen y que pasen bien. Gracias a todos, gente. Muchas gracias. Estamos en contacto. Dale, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.